están poniendo huevos en sitios que no consigo encontrar, y aquí tenemos a la culpable, que mira con cara de culpabilidad. Y es que los pimientos, fijaos cómo están ya. Me la he encontrado subida a mi cama, me la he encontrado en la habitación del gimnasio, y claro, es muy gracioso y dices, pues bueno, la dejo estar, pero es muy gracioso hasta que te encuentras la casa llena de mierda de gallina. Y ya estamos por el olivar con nuestro tajamatas para quitar todos esos chupones de olivo que estáis viendo. Y estas están creciendo muy rápido, ¿eh? Estas en 10 días ya se pueden ir cosechando y tendremos ahí unas cuantas lechugas. ¿Pero qué haces aquí, gallina? Aquí no se puede estar. Venga, vamos. Vamos. Buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de los diarios de campo, 7:30 de la mañana. Hoy se espera un día fresquito, así que vamos a aprovechar para hacer bastantes trabajos de la parcela. La verdad, últimamente lo que hago es aprovechar para grabar los diarios de campo en estos días frescos porque me permiten hacer más cosas. Y sabéis que habitualmente empiezo con la alimentación de las gallinas, la alimentación, el desayuno que le doy a los perros y tal, pero hoy vamos a cambiar de actividad. Y es que, bueno, los que veréis la primera temporada de los diarios de campo veríais que hacía esto más a menudo. Y es que vamos a cortarlo unos cuantos chupones de estos, pues de morera, para llevárselos a la cabra. La cabra este año está especialmente gorda porque ha llovido una barbaridad y ha habido un montón de pasto en el suelo, se ha hinchado a comer. Y es más, no habría por qué hacer esto porque sigue teniendo un montón de comida en el suelo. Pero ¿qué pasa? Pues que es comida ya seca, le queda simplemente pues pasto seco. Así que voy a aprovechar para llevarle esto, que se podría considerar un caprichito, pero bueno, al final todo lo verde pues tiene como más nutrientes y tal que todo el pasto seco, y la cabra además se pone muy feliz. Ya os digo, otros años lo hacía más por la poca disponibilidad de pasto en el suelo, este año no hace falta, pero bueno, qué mejor que hacer feliz a nuestros animales. Y esta zona, aunque tampoco molesta mucho estos chupones de morera, pues así la vamos dejando también un poco limpia poco a poco. Por cierto, la morera, ya veis cómo se desarrolla, y eso que esta la podamos, como se suele llamar, a cabeza de gato, o sea, la dejamos prácticamente sin ramas todos los inviernos, pero fijaos el desarrollo que tiene. Y esto lo digo pues porque puede ser una idea, un buen árbol para las personas que necesitáis plantar pues así algún árbol para sombra o lo que sea. Las moreras son ideales. Es más, esta se plantó aquí porque ahí lo que tengo es una caseta para perros, entonces lo que hacía esta morera era dar sombra a esta caseta de perros que ahora no se usa para absolutamente nada, aunque sí que viene bien, nos viene bien tener esta cosa vallada, porque alguna vez si viene alguna visita o alguna vez viene alguien con un perro y podemos tener problemas de conflictos y tal, pues lo que hago es encerrarle aquí, pues por lo que pueda pasar, ¿no? Pues soy de esas personas que, bueno, por ejemplo ahora con Tesla, que es la única perra que queda aquí, pues me fío completamente de ella, y a no ser que venga, por ejemplo, un niño, que los niños ponen muy nerviosos a los perros y nunca te puedes fiar del todo de un animal que, por muy domesticado que esté, de un bocado le lleva a la mano un niño, pues lo podrías encerrar aquí. Pero bueno, no me voy a enrollar, vamos a lo que vamos. Por cierto, ayer no tocaba día de grabación, pero pasó una cosa, y es que cuando salí de casa por la mañana, a estas horas, empecé a oler un montón de humo, macho. Empecé a oler a humo y me puse nervioso, me puse realmente nervioso, porque ya os digo que, ya os he dicho alguna vez, que una de las cosas que más miedo me da de vivir en el campo es el tema de los incendios. Me empecé a subir a la piscina para ver en los alrededores, me puse a mirar por esta zona también de aquí y no vi nada, así que descarté que hubiera un incendio por la zona. Pero luego me metí en casa a tomarme el café y editar vídeo, y tenía así las noticias puestas de fondo y vi que había un gran incendio en Navaluenga, en Ávila, y a pesar de que eso esté bastante lejos de esta zona de aquí, yo creo que por los vientos y las cosas era el propio humo de ese incendio, que fue un incendio bastante grande, aunque me alegro de haber escuchado hoy que lo tienen ya totalmente controlado, el que nos traía ese olor a la zona. Ya han empezado los incendios este año,
espero que no haya ningún gran incendio. De momento los que ha habido pues han sido incendios potentes, pero se han controlado bastante rápido. Primero hubo uno en Méntrida, que está pues entre Toledo y Madrid. Luego este de Navaluenga en Ávila, que por cierto, Ávila, tío, no sé qué tiene en concreto, pero es increíble. Todos los años en Ávila y en las zonas de por allí, en la Sierra de Gredos y todo, siempre hay grandes incendios, macho, es increíble. Yo creo que, bueno, junto a Galicia, ¿no?, en el norte de España también se dan muchísimo los incendios. O por ejemplo, lo que me sorprendió, me acuerdo un año que estuve de vacaciones en Portugal, que hacías 50 kilómetros por la autovía y te encontrabas con 3 incendios, tío. Yo creo que por ahí por el norte el problema sobre todo es el tema de los eucaliptos, que se expande el fuego de una manera brutal. Pero yo creo que este año, desgraciadamente, puede que sea un año de grandes incendios por el hecho de que ha llovido tanto en invierno y en primavera, que al final hay muchísimo pasto en el suelo, que ahora con estas temperaturas ya está completamente seco, y ese es el caldo de cultivo ideal para que se den estos grandes incendios. Espero que no haya demasiados, porque ya te digo, es una pena, sobre todo para las poblaciones que viven allí, pues al final quedarte con la zona desolada, quemada y de todo, pues es una pena, aparte pues de toda la vida salvaje que muere en esos grandes incendios, porque a veces pensamos solo en los daños humanos, pero tú imagínate la de animales salvajes que hay por el campo, que se quedan sin su propio hábitat, que mueren quemados en el incendio, que en fin, es desastroso. Además de cómo se queda el terreno, porque dices, bueno, pues al año siguiente plantamos más cosas. Aparte de que esas cosas tardan muchísimo en crecer, pues es que el incendio genera una erosión, porque luego cuando vienen las lluvias toda esa ceniza, debido a la escorrentía, se va filtrando en el suelo y hay suelos que se quedan totalmente impracticables. Así que, en fin, esperemos que los incendios no vayan a más y se quede simplemente en estos pequeños conatos, porque al final los incendios son algo natural, ¿no?, y algo con lo que tenemos que convivir. O sea, evidentemente la acción humana y pandas de cabrones de gente que incendian pues los montes por motivos normalmente económicos, o también pues de gente que está trastocada de la cabeza y le gusta ver arder una zona, pues también son una cosa que se ha producido siempre, ¿no? Al final pues rayos y determinadas cosas provocan también incendios, aunque la mayoría de ellos pues desgraciadamente detrás está esta acción humana. Y bueno, ¿por qué llevo pantalón largo, por cierto, en estos calurosos días de verano? Porque hoy lo que vamos a empezar, después de llevar este desayunito a la cabra, es a quitar chupones de los olivos. Empecé ya ayer a quitar unos pocos, lo que pasa que no estuve grabando, porque bueno, también hay días que me gusta pues estar a mi rollo con mi podcast y no tener que hablar y tal, y me hice pues los chupones de 5 olivos. Tienen muchísimos chupones y vamos a tardar un ratito, y me dejé las rodillas, macho, pues está tan seca la zona, hierbas puntiagudas y todo, fui en pantalón corto y tengo las rodillas destrozadas, así que he decidido ponerme los pantalones largos para que no sufran demasiado, a pesar de que pasemos un poquito más de calor. Y bueno, aquí tenemos ya la carretilla preparada para la cabra, vamos a echársela y empezamos a trabajar. Y estaba yendo a ver a la cabra y fijaos lo que me he encontrado por aquí, un montón de cáscaras de huevos. Ya os he dicho que últimamente estoy recogiendo menos huevos de lo habitual y esto nos confirma lo que me estaba esperando. Están poniendo huevos en sitios que no consigo encontrar, y aquí tenemos a la culpable, que mira, es que mira con cara de culpabilidad, que tiene pinta de que ha encontrado el nido y se ha comido aquí un montón de huevos. No sé si puede que el nido fuera, a ver. Sí, mira, los estaban poniendo aquí porque tenemos aquí más cáscaras de huevos. Lo que pasa que claro, cuando encuentras un sitio, pues normalmente no lo vuelven a poner ahí, pero fijaos, tenemos todo esto lleno de cáscaras de huevos y claro, como nosotros no tenemos el olfato de los perros y lo tenemos que hacer a simple vista, pues es complicado encontrarlos, cosa que no le pasa a los perros, que con su olfato consiguen encontrar los huevos. Pero vaya festín que se ha metido, se ha comido 1, 2, 3, 4, 5, se ha metido una docena de huevos. Oye, que además me dijeron que las claras de huevos no son buenas para ti, no te pases comiendo huevos.
huevos, ¿eh? En fin, ya os dije que estaba intentando hacer como con Easy y que a cambio de una salchicha nos trajera los huevos. Como veis, no lo hemos conseguido y la voracidad de este perro ha superado las expectativas. Hoy, por cierto, de mi tortilla francesa no le voy a dar más yemas de huevos porque estoy controlándole la comida a Tesla. Se está poniendo un poco gorda y hay que mantener la salud de los perros. Madre mía, qué destrozo. Menos mal, voy a hacer ya lo que os comenté. Las gallinas no se van a abrir por lo menos hasta las 12:30, 1 de la mañana, y que me pongan los huevos en el gallinero, tío, porque no estoy dispuesto a gastar dinero en comida para ellas y luego encontrarme esta situación de todos los huevos desperdiciados. En fin, cosas que pasan. Vamos a echarle esto a la cabra. Si disfrutas con los diarios de campo, aquí te dejo 3 formas muy sencillas de apoyar este canal. Si no lo haces por mí, hazlo por mis animales. Desde solo 2,5 € puedes hacerte miembro del canal y acceder a los vídeos exclusivos para miembros que estoy subiendo cada semana. En ellos hablo de temas que no salen en los diarios de campo. Cuando vayas a comprar en Amazon, acuérdate de mí. A partir de ahora, en la descripción y comentario fijado de cada vídeo encontrarás un enlace a Amazon. Cuando vayas a comprar, entra desde alguno de mis vídeos porque a ti te costará lo mismo y yo me llevaré una pequeña comisión. Y si tienes una empresa, ofreces un servicio o conoces a alguien que pueda estar interesado, entra en patrocinalosdiarios.es y consulta las tarifas para patrocinar los diarios de campo. Acuérdate también de revisar que me estás siguiendo, dejar un like y pasarte a comentar algo. Y ahora seguimos con el vídeo. Pero iba a grabar la típica escena de la cabra comiéndose lo que le he echado, pero parece que no le ha hecho demasiada ilusión. Es que ya te digo, al final tiene tanta hierba, lo podéis ver por ahí, que este año no le hacen ilusión ni cortarle esta hierba verde. Madre mía, macho. Mira la que graciosa ahí cómo se revuelca por el suelo, pero parece que no le ha hecho mucha ilusión esto. Os iba a decir que merece la pena gastar 10 minutos de mi vida para darle este capricho a la cabra, pero parece que no le ha gustado demasiado. Ahora mismo está haciendo una de las cosas que más le gusta también a las cabras, que es rascarse con las vallas para jodérmelas, porque básicamente fijaos cómo está esta valla, todo abombada para aquí. Esto es porque las cabras se pasan el día rascándose y al final te van dejando así las vallas. Pero bueno, seguramente dentro de poco se lo coma, y lo que seguramente haga también luego, a pesar de esta decepción culinaria que me ha dado después de prepararle esta carretilla tan rica, es que los chupones que vaya cortando en el olivar, pues también le prepararé una carretilla y se los traeré, a ver si les hace más ilusión. Normalmente el olivo le gusta mucho a la cabra y seguro que eso sí se lo comerá rápido. En fin, vamos a ponernos a trabajar. Y ya estamos por el olivar con nuestro tajamatas para quitar todos esos chupones de olivo que estáis viendo. Mola mucho la vigorosidad de los olivos y en ocasiones nos ha venido muy bien pues estos desarrollos que tienen, ¿no? Por ejemplo, cuando se comieron el olivar pequeño las cabras, son árboles que han rebrotado completamente, que es difícil incluso acabar con ellos, pero el hecho de que tengan tal vigorosidad, pues ahora cuando tienes que quitar todos estos chupones, pues te jode bastante, la verdad. Que además es una actividad, yo diría que no hay ninguna máquina que haga esto, ¿no? A nivel profesional, por ejemplo, la gente que tiene hectáreas y hectáreas de olivar tendrán que pagar jornales de gente para hacer esta actividad. No sé si habrá algún producto fitosanitario quizás que se eche por el tronco y evite este tipo de rebrotes. Yo diría que no, pero ya te digo, aquí porque tenemos, pues al final son 28 olivos grandes y luego tenemos los pequeñitos de allí que no llegan a 100 y poco a poco te lo vas haciendo. Por ejemplo, hoy por la mañana no nos vamos a hacer todo el olivar porque ya sabéis que en estos diarios de campo me gusta pues como alternar actividades para hacerlo más dinámico y ameno. Y bueno, a mí en la vida en general también, no me gusta pasarme 6 horas haciendo la misma actividad, prefiero hacer un poquito de esto, luego quizás me tengo que desbrozar las frambuesas, tengo que hacer alguna cosita por ahí, pero en fin, que ya te digo, a nivel profesional, pues digo yo que habrá que echar un montón de jornales haciendo esto, que es una inversión bastante curiosa, porque esto, por ejemplo, a ver, cuando tienes tan pocos lo puedes hacer más a menudo, pero normalmente se suele hacer pues ahora en el mes de junio y yo luego creo que se le mete otra pasada pues antes de la cosecha, en otoño, una cosa así. Pero bueno, en fin, es lo que hay, y a pesar de que este año pues no lo haga con la mejor de las sonrisas este trabajo, porque creía que íbamos a tener un cosechón de aceituna, y estas labores cuando esperas sacar un montón de aceite de oliva, pues como que te son más amenas, ¿no?
pero aunque quizás no saquemos tanto como esperábamos, pues hay que hacerlo, porque es que el olivo es un árbol muy arbustivo y como no le hagas estas cosas, es que al final se acaba desdibujando y acabas aquí con un arbusto que a los años, porque esto al final es energía perdida, toda la energía que tire en el crecimiento de estos chupones es energía que no irá a la aceituna, así que son cosas que hay que hacer sí o sí, así que nos centraremos en ello. Y lo bueno que es una actividad pues que me permite hablar mientras la hago, ¿no? No hay que pensar demasiado, al final no es como la poda, que sí que tienes que estar un poco más atento a qué cortas, a qué no cortas, y además con el tajamatas pues estoy viendo, también es una cosa que requiere su aprendizaje, ¿no? Y este año me noto pues que le hago menos daño al olivo, que le hago menos rajas donde no toca, porque estoy desarrollando ya pues cierta mano con él, ¿no? Cada vez como que me sale mejor. También es importante quitar estos chupones de aquí por el centro, aunque sí que voy a dejar alguno, porque ya os dije que estos olivos, a ver, no soy un gran podador de olivos y no me vendría mal pues dar un cursito, pero bueno, poco a poco voy aprendiendo y voy a dejar algunos chupones más que cubran las zonas centrales y así evitar que nos dé el sol a la madera, que la madera de un árbol pues al final no es lo que te produce aceituna, pero indirectamente sí, porque es el sostén del árbol, así que hay que cuidarla y protegerla. Así que algunos chupones, los que están más altos y cercanos a lo que son las copas, los vamos a dejar para ir mejorando esta estructura de los olivos y que vayan quedando pues más como tiene que quedar un buen olivo, que queremos que nos dure pues incluso cientos de años que duran estos árboles. Bueno, cientos, ya hemos hablado alguna vez de los olivos milenarios que existen, el más antiguo de ellos en España, por ejemplo, está en Tarragona, pero quién sabe, ¿no? No tengo planeado, por lo menos a corto plazo, tener descendencia, pero por si la tuviera, pues que tengan aquí un olivar productivo y provechoso para sacar su propio aceite de oliva y continuar con esta cultura de la autosuficiencia que estamos desarrollando. Por cierto, esta mañana, como ya casi todas, he ido a echar del huerto a los pavos reales. Ya irremediablemente han descubierto los calabacines y son animales inteligentes, ¿eh? Es que te tienen pillada la hora, saben buscarte las vueltas, porque hoy me ha ocurrido además que después de echarles del huerto de comer los calabacines, había echado el desayuno a las gallinas y se han ido para el otro lado y se han colado donde las gallinas a comerse su comida y los he tenido que echar de allí también. O sea que básicamente estos días entre el huerto, entre unas cosas y otras, están siendo una persecución permanente a los pavos reales y lo bueno, no sé si decirlo bueno, porque también mola verles, pero ya me ven a 10 metros y salen huyendo, pues corriendo, ¿sabes? Me encuentren por donde me encuentren de la parcela, salen huyendo completamente. Por cierto, me dice mucha gente, pues así muy alegremente, que le corte las plumas a los pavos reales. Realmente sería una buena solución. Todas las aves, tanto las gallinas como los pavos reales, como las ocas, no sé mucho de esto, pero tienen ciertas plumas que son las que les permiten volar, unas plumas concretas que tienen en sus alas, ¿no? Y estas se le pueden cortar y así evitas que el pavo vuele. Creo que no es algo permanente, por lo tanto quizás lo podríamos considerar como que no es tan cruel y estas plumas le pueden volver a salir y si no se las cortas pues desarrollarán otra vez esta capacidad de volar, aunque al final también de no hacer las cosas pues se van perdiendo y lo mismo pues acaban volando peor y todo. Bueno, y antes de seguir os voy a enseñar cómo está quedando el olivo. Ya veis, yo diría que lo hago mucho más rápido que en temporadas anteriores. Veis, he dejado ahí ya el centro despejadito, todos los bajos bien cortados. Menos mal que me hice con esta herramienta, porque no sé si os acordaréis los antiguos que me cortaba los chupones del olivo con la tijera de podar y tardaba una barbaridad. Ahora con esto pues ya lo hago mucho mejor y veis, estos son los chupones que estoy dejando aquí en las partes altas para que al final nos cubra todo este centro del olivo. Vamos a pasar al siguiente y vamos a poner la cámara más cerquita para que veáis exactamente cómo está siendo lo que es el proceso. Fijaos, este tiene una barbaridad de chupones, ¿eh? En este vamos a gastar un rato, pero bueno, vamos a seguir trabajando, que de eso se trata. Y lo que os decía de los pavos reales, tío, lo de cortar las plumas no es algo que me planteé. Hay una cosa que me parece súper cruel, tío, y es como la imagen justo, ¿no?, de la ausencia de libertad, que es enjaular a un pájaro, no dejarle volar, porque al final los pavos reales, pues sí, son aves que no vuelan mucho, pero sí tienen esa capacidad, tío. Y mira lo que te digo, prefiero perder unos cuantos calabacines y que le roben comida a las gallinas que dejar a un ave sin su capacidad de volar. Es como lo de enjaular pájaros, tío. En mi vida tendría un jilguero,
un pájaro, un lo que sea. Las perdices se suelen también tener mucho en las típicas jaulitas, que además son extremadamente pequeñas, y es algo que no valoro en mi cabeza, ¿sabes? Que hay mucha gente que lo tiene como naturalizado, el hecho de tener un pájaro en una jaula, pero a mí me parece tremendamente cruel, y más viviendo en un entorno así donde hay un montón de pájaros en libertad. ¿Por qué querría tener yo un pájaro en una jaula? ¿Para oír su canto de vez en cuando? Pues salgo aquí fuera y escucho a los gorriones, escucho a las urracas, escucho a los rabilargos o escucho lo que sea. Así que ya te digo, lo de cortar las plumas de vuelo a los pavos reales no me parece una opción. Y me diréis, bueno, pues culpa tuya, se te seguirán comiendo los calabacines. Pues bueno, será un ligero peaje a pagar porque mis pavos reales sigan metiéndose esos vuelos, sigan subiéndose al tejado y sigan disfrutando pues de su instinto pleno, ¿no? Porque un animal al que le prohíbes hacer algo tan básico para lo que está desarrollado, pues me parece una crueldad, no sé, es que no lo veo, ya os digo, es algo que no veo. Y si esto de los calabacines va más, sobre todo cuando baje la producción, porque los calabacines, no sé si ya lo comenté, pero es una planta que produce mucho al principio del ciclo, pero luego tiende a producir menos, ¿sabes? Entonces, si me veo en algún momento algo escaso, gastaremos tiempo y lo que haremos será pues hacerle un pequeño vallado a esa zona, porque los demás productos ya sabéis que no los tocan, pero todo sea antes de cortar las plumas a los pavos reales, que ya te digo, es algo que me dicen mucho. Y sobre todo pues lo que estoy haciendo este año, aunque a mucha gente le parece más cruel aún, ¿sabes? Que eso, bueno, también son los baremos de crueldad, ¿no? Incluso pues, las perspectivas de cada uno, porque quizás a mí me parece cruel lo de las alas, hay gente a la que no se lo parece, pero luego si le quito los huevos a la pava real y no la dejo incubar, pues hay gente que me ataca por Instagram porque le parece tremendamente cruel. Al final cada uno tiene sus baremos, pero a mí me parece lo ideal, ¿sabes? No dejar, si es un animal que me está causando problemas, pero que estoy a gusto con ellos, ¿eh? Yo creo que siempre tendré estos pavos reales. Bueno, y aunque no quieras, es que al final, no sé si lo sabéis, ¿eh? Un pavo real no es una gallina. Un pavo real así en cautiverio, sin depredadores y bien alimentado, te puede llegar a vivir más de 30 años, ¿eh? Es una barbaridad, o sea, no es una gallina que te dura 7 u 8 años, es un animal pues para crecer con él y para jubilarte y que siga ahí el animal. Pero lo que no voy a hacer es tener más. Al final hay que ser consciente pues que si tengo 2 pavos reales, de todas formas suelen ser los machos, a la hembra si os dais cuenta, porque sí que seguiré sacando algunas introducciones cuando les eche del huerto, porque además creo que quedan imágenes bastante divertidas, aunque como me gusta hacer introducciones distintas, pues no es algo que saco todos los días. Hoy por ejemplo hemos estado pues con la introducción con la cabra y tal, pues por dar un poco de variedad a los diarios de campo, pero al final pues 2 pavos reales macho, que son los que se cuelan, me hacen X destrozo, que es bastante asumible, pero si yo dejara criar aquí un montón de pavos reales, pues ese destrozo se iba a multiplicar y entonces pues sí que llegarían los problemas. Hay que ser consciente de esto y tener los animales pues que buenamente puedas tener, y aquí hemos alcanzado ya el límite de pavos reales, así que lo importante es que no incuben más. Por cierto, hablando de animales, ayer me sorprendió otra vez la inteligencia de los perros. Era sábado, los sábados normalmente voy a recoger a mi madre a Toledo para que se venga para aquí, pero bueno, ayer cambiaron las rutinas y no tuve que ir a recogerla, pero salí con la furgoneta y me fui a correr, ¿vale? Y entonces yo volvía volvía pronto por la mañana, abrí la puerta y salió Tesla a recibirme como siempre, y yo no sé, no me explico, tío, cómo puede saber Tesla que ese día normalmente vengo acompañado en el coche, porque se puso como a mirar por el espejo del copiloto diciendo, oye, aquí falta alguien, ¿no? Aquí falta una persona. Y ya te digo, es que normalmente pues otros días que salgo de la parcela con el coche, que no son sábados, pues es una cosa que no hace. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede saber un perro el día de la semana en que estamos? O sea, ¿lo calculará como por noches? O no sé, algo tiene que tener asociado para ese tipo de comportamiento. Ya os digo, me sorprendió bastante. Es algo que ya me había fijado en otras ocasiones, que días concretos, pues eso, que suelo venir acompañado o que pasa algo especial, pues lo asocian, ¿sabes? ¿No? Es como alguna vez os he contado que, pues bueno, aquí les echo pienso como comida habitual, pero de vez en cuando, 2 días no y un día sí, les abro botes de carne. Y los perros de aquí, ya desde pues como horas antes,
como que les noto más nerviosos, más entusiasmados con la hora de la comida, ¿sabes? Días que cuando les echo el pienso no pasa. Entonces, pues bueno, lo de la carne lo puedo llegar a asociar al buen olfato que tiene y que desde esta zona lo huelan, pero lo del coche me sorprendió tremendamente, tío, porque es como una asociación ya de controlar el tiempo totalmente. En realidad entendemos poco la mente de los animales, ¿eh? Y al final, pues sí que hemos estudiado muchas cosas relacionadas con la etología y su comportamiento, pero yo creo que nunca llegaremos a ser capaces de meternos en su verdadera perspectiva y en su comprensión del mundo. Es un poco lo que hablaba también una vez con los insectos, ¿no? Que podemos conocer mucho sobre ellos, pero hay un punto de interpretación de la vida que al no estar en sus ojos, no saber, o sea, podemos saber desde la teoría cómo funciona su cerebro, su comportamiento, sus instintos y tal, pero hay un punto que no sé, que creo que se nos será incomprensible siempre. Y bueno, en fin, hasta aquí tema animales. Y luego quería comentaros otra cosa también. Ya os digo que este trabajo, como es muy rutinario y tal, pues me da para hablar mucho, y voy a aprovechar para tratar distintos temas. Y es que no sé si lo hacéis vosotros, pero a veces me meto, ¿sabes?, en las noticias estas que te salen cuando te metes en el buscador de Google, porque como saben tanto de nosotros, pues siempre suelen ser noticias que te van a interesar, ¿sabes? Hay mucho clickbait, mucha información de mierda, mucho artículo para ganar visitas, sobre todo pues como hace el diario Marca. El diario Marca, que se supone que es un diario deportivo y te habla de nutrición, te habla de campo, te habla de lo que sea, pues ya te digo, al final el poder del click y el poder del clickbait. Pero sí que hay noticias que salen que son bastante interesantes, y últimamente me está descubriendo bastante cultivo nuevo. En realidad, pues al final, al ser de Google y YouTube también, pues me tendrá relacionado con los diarios de campo y sabe que hablo de temas agrícolas y cosas y tal, y me viene bien para informarme pues también de agricultura, noticias que pasan en el sector y cosas así. Y me salió un cultivo que es la lufa. No sé si habéis escuchado alguna vez lo de las esponjas de lufa, que son como esponjas naturales, y me pareció un cultivo interesante, porque además de este tipo de esponjas es también un cultivo comestible. Os dejaré por aquí una imagen de cómo es el cultivo de lufa y veréis que es sorprendentemente parecida a los pepinos, o bueno, quizás no tan sorprendentemente, porque hay que tener en cuenta que la lufa esta es una cucurbitácea, la misma familia que los pepinos, pero alcanza un tamaño más grande, y lo que se hace es que el fruto se puede comer en verde, que creo que es muy típico de países asiáticos. No tengo yo por aquí mucho público asiático, así que no sé si alguno de vosotros ha probado alguna vez esta lufa y me puede comentar de su sabor, su textura o algún tipo de preparación culinaria, pero molaría probar, porque además es un cultivo pues así trepador como el pepino, que se enrolla con sus zarcillos, y sería interesante pues lo mismo hacer una zona mixta entre lufa y pepino y ver cómo se desarrolla, porque he visto también que al igual que el pepino se adapta muy bien a estas temperaturas, y es un cultivo que se nos podría dar aquí, y un cultivo pues ya te digo con ese uso mixto, porque si lo dejas secar la planta, si la recoges cuando está pues más tostada, digamos, te sirve como esponja, macho, como esponja natural. Entonces podríamos hacer unas cuantas esponjas. No sé exactamente la dureza, pero quizás me podría valer pues para limpiar los bebederos, aparte de para limpiarme a mí, y me pareció un cultivo bastante interesante que no conocía, y que lo mismo alguna vez probamos, porque también tiene ese uso culinario que sería interesante investigar. Si hay alguien que haya probado la lufa o que tenga esponjas de lufa, que me lo deje en los comentarios. Y bueno, ya tenemos por aquí otro olivito hecho, y ya te digo, últimamente le estoy metiendo una velocidad a estos olivos que flipas. Y ya os digo, como me gusta cambiar de actividad para manteneros entretenidos y mantenerme entretenido a mí, aunque bueno, yo voy a seguir quitando aquí unos cuantos chupones, vosotros vais a ver lo siguiente que haga esta mañana, que al final, como me gusta improvisar en la vida, tampoco sé exactamente lo que es, pero bueno, tengo varias opciones abiertas, así que luego iremos con ello. Y ya te digo, todos estos chupones luego también voy a prepararle una carretilla a la cabra y se los voy a llevar, porque ya te digo que esto sí que los va a disfrutar un montón.
Y fijaos lo salvajado que teníamos el seto este, que además está delante de la casa, así que se ve mucho. Ya era hora de meterle mano, así que mientras yo seguía quitando los chupones del olivar, pues mi padre se lió con ello. Además, para que veáis que lo que promociono no es simplemente por la promoción, sino que también lo uso. Aquí está usando este cortasetos de Ryobi, que para este tipo de trabajos que no son demasiado demandantes, porque para eso seguimos usando pues el Steel grande que tenemos. Una vez que tienes un Ferrari, pues el Seat Ibiza solo lo sacas cuando es necesario, ¿sabes? Entendedme también. Pero para este tipo de trabajos viene tremendamente bien porque pesa poquísimo, además ahora tengo 2 baterías, por lo tanto pues te permite trabajar durante bastante tiempo y para este seto pues tiene la potencia suficiente. Así que ahí se lió a cortar y aquí tenéis el resultado final. Fijaos qué diferencia. Ahora meterle agua, que vaya tirando nueva hoja para dejar pues un seto bonito y presentable que luzca en la entrada de casa. Miau, miau, miau. Y cambiamos de escenario, estamos aquí en el huerto, concretamente en los calabacines, y vamos a hacerle un trabajo importante que se suele hacer a mitad de cultivo. El año pasado ya lo hice y mejoró bastante la producción, y es que las plantas de calabacín pues a mitad de ciclo empiezan a pasarle estas cosas. No es que hayamos hecho mal, pasa siempre y al final hay que convivir con ello, pero todas estas hojas antiguas lo que pasa es que ya se quedan pues así muy feas, tienden a pillar hongos, que es toda esta pelusilla blanca que veis, este amarilleo. Y ya te digo, no es como en el caso de las tomateras que si te pillan hongos pues se mueren. Al final la planta sigue tirando para adelante, sigue dando producción, pero si hacemos esta limpieza de hojas antiguas para que la planta envíe la energía a nuevas hojas y a nuevos frutos, al final mejoraremos mucho la producción. Esto ya os digo, lo empecé a hacer el año pasado y yo creo que sí noté diferencias respecto a los años en los que no lo he hecho. Estas como se plantaron antes, mira, vamos a poder ver claramente la diferencia. Estas se plantaron pues como 15 días antes, una cosa así, que estas, por ejemplo, que veis que tienen todavía las hojas completamente sanas, totalmente verdes, pero que dentro pues de unos 15 días también empezará a producirse el mismo ciclo y tendremos que hacerle lo mismo. Así que vamos a liarnos con ello, que ya sabéis que estoy comiendo mucho calabacín y os voy a hablar de una receta ahora que me ha parecido extremadamente curiosa y que no sabría en la vida que se podía hacer con calabacines. Tijera de podar, como siempre bien desinfectada para no transferir enfermedades entre unas plantas y otras, y menos en el huerto, que ya hemos tenido la mala experiencia de los tomates y no queremos más infecciones. Todas estas hojas además al retirarlas, como ya os he dicho que tienen algunos hongos, lo que habrá que hacer es alejarlas del cultivo, no dejarlas por aquí tiradas. Voy a ir reuniéndolas todas aquí y luego nos las llevaremos. Por cierto, esto pues ya te digo, te va a pasar en los calabacines, hagas lo que hagas, es como el ciclo natural de la planta, que estas hojas se queden de esta forma y le viene muy bien vaciarlas porque además así mejoramos la aireación y evitamos que estos hongos se nos sigan expandiendo por el cultivo, además de enviar energía a nuevas hojas y frutos. Y otro beneficio que no conocía, nunca lo había tenido en cuenta, y es que sí que os he hablado alguna vez que los calabacines es una planta, aquí no suelo tener muchos problemas de polinización. Sí que es verdad que algunos calabacines, pues los que se quedan, sabes, que se desarrolla el calabacín pero luego se va quedando como amarillento, eso significa que no ha sido polinizado por las abejas. Y es que las abejas podemos decir que son un poco vagas en ese sentido. Bueno, no vagas, porque al final todos los animales lo que hacen es un uso racional de la energía y no gastan energía si pueden hacer lo mismo utilizando menos energía, valga la redundancia. Entonces, tengo entendido que cuando el calabacín ha desarrollado demasiadas hojas y las flores se encuentran sepultadas por todas estas hojas de calabacín, pues al final la abeja le cuesta polinizar más y entonces el desarrollo de esos frutos que se quedan sin polinizar aumenta. Así que aquí estamos cumpliendo esa doble función, mejoramos, bueno, más que doble función, triple y cuádruple función, porque ya os he dicho que también mejoramos, por ejemplo, la aireación de las plantas. Por cierto, la mayoría de los calabacines, ahora que me estoy fijando más, ya definitivamente están picados por los pavos reales, así que vamos a tener que hacer algo. La técnica de ahuyentarles no funciona,
porque hay mañanas que llegan antes que yo y esos cabrones en 15 minutos te han devorado un montón de calabacines. Y lo que he pensado con mi padre, porque al final montar un vallado aquí, a ver, se puede montar un vallado, pero se te va un tiempo que ya sabéis que es muy preciado. Hemos pensado en, supongo que muchos de vosotros, sobre todo los que viváis o tengáis relación con el campo, conoceréis las típicas mallas que se ponen a los frutales para que los pájaros no se coman la fruta. Se usan mucho en las higueras, se usan mucho también pues en las parras para que no se coman las uvas, y son como una especie de mallas con los cuadraditos muy pequeños, pero que dejan pasar la luz y dejan pasar la ventilación, y creo que vamos a comprar unas cuantas de esas y la vamos a extender directamente por encima de los calabacines. ¿Cuál puede ser el problema que le veo a este tipo de mallas? El tema de la polinización de las abejas, porque hay que tener en cuenta, pues ya te digo, que si el calabacín ya de por sí es una planta difícil de polinizar, y hemos hablado también de este uso racional de energía de las abejas, pues al final la abeja imagino que le da igual vivir del néctar del calabacín que vivir del néctar, por ejemplo, de las flores de este trébol blanco. Así que si le ponemos demasiadas complicaciones y no pueden acceder por esta malla, pues lo mismo tenemos el problema de que los calabacines no se polinizan. Pero creo que si la malla queda un poquito elevada, que al pavo real le cueste entrar, que es un animal grande, pero la abeja evidentemente es un animal mucho más pequeño, sí puede entrar, pues podemos solucionar ahí las dos cosas a la vez, ¿sabes? Espero que se dé bien, y si no, pues es una malla que viene bien siempre tenerla, que si no la usamos finalmente aquí, vemos que la polinización disminuye o lo que sea, pues al final se la podemos poner a las higueras, por ejemplo, que ahora los higos pues ya les quedan 15 días o así para que las plantas empiecen a madurar todos esos higos que tienen, y no les vendría nada mal, porque mucha gente me pregunta cómo saco tal cantidad de higos para hacer mermelada y para hacer todo, que cómo lo consigo, porque a ellos se le comen siempre los higos los pájaros, y mi respuesta es que a mí me comen la misma cantidad de higos los pájaros. La cosa es que tengo tantísimas higueras y tengo tal cantidad de higos en ellas que digamos que podemos convivir, y recogiéndolos temprano por la mañana, que es una rutina que instauré el año pasado, una de las cosas que hacía de lo primero en el día era recoger los higos, pues sí que se habían comido bastantes, pero no habían dado abasto, y llegaba yo pues a recoger unos cuantos también. Pero ya te digo, es algo que a mí me pasa, no tengo una técnica milagrosa para que los pájaros no devoren los higos, es lo que hay. Así que ya te digo, esas mallas pues nos pueden venir bien para muchas cosas, y no está de más tenerlas por la parcela. Por cierto, os había dicho que he encontrado otra receta para hacer con los calabacines. Ya no sé cuántas recetas nuevas llevo desbloqueadas con los calabacines. Yo creo que se está convirtiendo y es una de las verduras más versátiles del huerto. Es increíble, y yo creo que esta versatilidad se le da un poco su sabor neutro, ¿no? Porque al final otras verduras que tienen quizás un sabor más intenso te dejan solo hacer una serie de platos con una serie de ingredientes. Joder, me acabo de dar cuenta que se ha caído la cámara, macho. No sé si lleváis mucho tiempo escuchándome hablar sin imagen, pero como improviso bastante el discurso y no lo tengo preparado, no lo voy a repetir porque no sé por dónde me he quedado. Pero bueno, en fin, cosillas que pasan. Por cierto, buena tarde para probar qué tal me estáis escuchando con los micrófonos nuevos. Estos diarios de campo ya se están grabando todos con micro nuevo. Joder, yo creo que se va a caer otra vez la cámara. Voy a bajar un poco más el trípode por si acaso. A ver ahí si me aguanta, macho. Al final me lo va a tirar todo. Qué desastre, macho. Bueno, en fin, que habéis visto un poco de imagen en negro, pero como esto de los diarios de campo es un poco tipo podcast, pues tampoco pasa nada, ¿no? Así queda también un momento gracioso y natural grabado por aquí. Por cierto, mira, os voy a enseñar cómo es un calabacín de estos que no se han polinizado y no se acaban desarrollando, ya que he hablado de ellos, que tenemos algunos por aquí. Mirad, a esto me refiero, ¿veis? Se va poniendo, ¿sabes? El primer día dices, uy, qué buen calabacín voy a tener aquí, pero luego se va amarilleando y por la punta, y al final pues eso es la falta de polinización, que ya te digo, cuando tienes tantísimas pues te da un poco igual y es natural que pasen algunas, pero claro, si te va pasando en todas ya tendríamos que recurrir a esa técnica manual de la polinización a mano, que sinceramente es un coñazo tener que andar polinizando todos los calabacines a mano, así que más vale que las abejas y los demás insectos polinizadores hagan su trabajo. Pero yo os estaba hablando de una receta que me disperso mucho, y es que ya te digo, esa neutralidad del sabor de calabacín lo hace tan versátil que acabo de descubrir
que incluso se pueden hacer postres dulces utilizando el calabacín, cosa que me ha sorprendido una barbaridad. Espero no estar cayendo en la típica trampa de los vídeos verticales que a veces te dicen, uy, mira qué receta más saludable, no sé qué, con solo 3 ingredientes. Luego la haces y da verdadero asco, porque sí, es muy saludable, pero no sabe a nada y más valdría haberle echado algún ingrediente, aunque engordaras un poquito más. Y es que he visto que con el calabacín se hacen brownies de chocolate. No sé a vosotros si os sorprende, si no os sorprende, lo mismo lo que estéis más habituados al tema de la cocina es algo que ya conocíais, pero lo voy a poner a prueba, porque además simplemente se necesita rallar el calabacín, como lo hago por ejemplo para las pizzas, le quitas un poco de agua y luego se le añade una harina, ya puede ser pues de trigo, de avena o el tipo de harina que tú quieras, luego cacao en polvo, que además lo tengo comprado en casa, cacao desgrasado, un pelín más bajo en calorías, luego creo que se le añadía huevo, que ya sabéis que también tenemos aquí huevos de sobra, así que es una buena forma también de utilizarlos. ¿Y qué más se le añadía? Pues azúcar o edulcorante al gusto, no sé si alguna cosita más. Luego se lleva al horno y te queda, vamos, el aspecto por lo menos que sale en esos vídeos. Luego pues ya te digo, puede ser un poco clickbait o que sea mentira y el resultado final no sea tan bueno como aparenta, pero a mí me ha parecido una forma tremendamente buena de aprovechar también el calabacín con una receta dulce, por ejemplo, para darte un caprichito de vez en cuando sin tener que recurrir a cosas extremadamente calóricas ni procesadas. Así que lo voy a intentar y como siempre pues compartiré el vídeo con los miembros del canal, un espacio para compartir también mis cosas más íntimas, porque yo creo que ya lo he dicho en algún vídeo, lo que pasa que voy grabando escenas de los diarios de campo y a veces ya no sé qué os he contado, qué no os he contado, pero un poco desastre está siendo el tema de los miembros del canal. A ver, no desastre del todo, va la cosa poco a poco, pero somos simplemente 11 miembros y bueno, pues espero que poco a poco más gente confíe en mí y me quiera dar esos 2 euritos al mes. Es triste pedir, pero es más triste robar, así que haceros miembros del canal, por favor. Lo malo de esta poda de calabacines que estoy viendo también es que al quedar los calabacines un pelín más descubiertos, yo creo que quedan más a mano de los pavos reales, ¿eh? Estos próximos días, desde que haga esta poda hasta que instale la malla antipavos reales, la vamos a llamar así a partir de ahora, voy a tener que tener un cuidado especial porque no se me cuelen aquí, porque si no me van a hacer un destrozo tremendo estos días. Y bueno, en fin, me voy a quedar yo aquí cortando las últimas hojas que quedan y yo creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno, limpiando un poco toda esta zona y vamos a mejorar la producción de los calabacines, que ya os digo, a partir de, pues eso, la mitad del ciclo, como estamos ahora en el cultivo, disminuye muchísimo su producción, pero cuando he hecho esto, pues he notado que les daba vigorosidad, que le daba ganas de volver a producir el calabacín. Y fijaos qué cantidad de hojas, todavía me queda por sacar algunas de ellas, pero mirad toda la materia que teníamos aquí, ya no sirve para nada, es pura contaminación de hongos y hoja que tiende a morir, que si la dejamos en el cultivo al final nos va a hacer peor, así que yo creo que le hemos hecho aquí un trabajo realmente bueno. Y estaba aquí yo en casa y estaba escuchando unos ruidos raros en el porche, y es que las gallinas macho cada vez buscan sitios más raros para poner los huevos. Estaba ahí antes metida, que bueno, no sería mal sitio la verdad, pero yo no sé qué le pasa a esta gallina marrón macho que lleva varios días, me la he encontrado subida a mi cama, me la he encontrado en la habitación del gimnasio y claro, es muy gracioso y dices, pues bueno, la dejo estar, pero es muy gracioso hasta que te encuentras la casa llena de mierda de gallina, porque al menos los perros controlan, ¿sabes? Y se salen fuera a hacer sus cosas, pero estas no, estas lo sueltan donde pillan y como la dejes por aquí por el sofá, pues pasa lo que pasa. ¿Pero qué haces aquí, gallina? Aquí no se puede estar. Venga, vamos, vamos, vamos. Pero ya te digo, es que la he hecho y no para. Y luego también cuando vuelvo con la furgoneta últimamente, venga. Sí, sabes entrar pero no sabes salir. Venga, por ahí abajo. Venga, venga por ahí. Cuando vengo con la furgoneta últimamente, el otro día me la encontré dentro de la furgoneta, abro la parte de atrás y se mete en la parte de atrás de la furgoneta, que un día vamos a tener un disgusto porque la furgoneta
Básicamente es puro metal, puede ponerse eso a 60 grados fácilmente y un día se me va a meter ahí dentro, no me voy a dar cuenta y me la voy a encontrar asfixiada. Pero ya te digo, es que me la encuentro andando por todas partes de casa, no sé, es siempre la misma gallina, no sé qué le ha dado por meterse aquí. Hombre, se está más fresquito que en el exterior, pero yo qué sé. Mírala otra vez, macho. ¿Pero qué haces aquí? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Gallina? Explícame tú qué has visto aquí en la casa, si te echo todo el rato, ¿eh? Nos vamos a hacer amigas al final, ¿eh? Venga, vete para afuera, aquí no se puede estar. Venga, que aquí no se puede estar. Venga, hombre. No, para afuera, venga. Y fíjate, parece que le cuesta salir y luego para entrar no tiene problema, ¿eh? Venga, fuera de aquí. Vámonos, vete a buscar la vida por ahí fuera. Y en el último capítulo de los diarios de campo hice un experimento que nunca había hecho, que era el de echar pepino tanto a la cabra como a las ocas, para aprovecharlo, porque al final no quiero echar tanto a las gallinas. Y vamos a comprobar si se lo han comido, que no estoy del todo seguro, sobre todo la cabra, que es la que puso así más reticencias iniciales, pero vamos a ver qué ha pasado. Las gallinas, vamos, ni os lo voy a enseñar, está la zona que no han dejado prácticamente, no han dejado ni la cáscara. Se han comido absolutamente todo, como era de esperar. Además les gustó mucho, se pusieron muy contentas al echárselo. Y vamos a ver por aquí, porque se lo eché por toda la orillita esta del estanque y estoy viendo que no queda prácticamente ni una rodaja de pepino. Bueno, no, es que no queda ni un pepino. Había visto una hoja y me había confundido, pero se han comido absolutamente todos. Así que ocas, preparaos, que este verano os lo vais a pasar muy bien. Vamos a echarlas hasta también pepino, porque al final, pues para que disfruten los animales, ¿no? Y tiene que ser un choque de vitamina importante. Por cierto, esta mañana cuando he venido por aquí, he visto la primera ciruela que ya está coloreando, de las muchas que carga este año el árbol. Así que estoy deseando que esto vaya para adelante. Mira, aquí tenemos otras también que están coloreando ya. Qué maravilla. La ciruela, pues de los árboles que tengo por aquí, yo diría que junto con las higueras es de los que más produce. Hemos plantado varios ciruelos más porque es una fruta muy rica y además la mermelada de ciruela me gusta un montón. Espero que no pase nada, que no nos venga una granizada como las tantas que hay en estas épocas del año. El otro día cayó una por el norte de España que fue una barbaridad, que ha arruinado no sé cuántas miles de hectáreas de cultivo. Pero bueno, en fin, esperemos que vaya todo bien, porque en ese árbol parece que no, pero es un árbol tan grande, tiene tanto tamaño y además este año le hemos quitado los chupones que podemos sacar entre 20, bueno, no me voy a pasar, unos 20 kilos de ciruelas así, ¿eh? Y ahora vamos a acercarnos a ver la cabra, que ya visteis pues que olía así un poco el pepino, chupaba los laterales del cubo, pero no sé yo si se lo habrá comido. Vamos a comprobarlo. ¿Qué pasa, cabrita? ¿Te gustó el pepino? ¿Te has comido los pepinos o no te los has comido? Vamos a ver por aquí, que le dejamos el cubo y a ver qué tenemos por aquí. Pues el cubo está vacío y sí que vemos algunos restos de pepino en el suelo, pero le eché más de 1 kilo, o sea que al final se vio que no es uno de sus frutos favoritos y no le hizo demasiada ilusión, pero la tía se los ha tragado, ha dejado, como os comenté, los que se le caen al suelo, porque es que lo de los cubos y las cabras siempre lo hacen así con la pata y lo acaban tirando, y esto ya pues no se lo comen, y mejor que no se lo coman porque se comerían la suciedad pues de sus propios excrementos. Pero fijaos con todo lo que tiré, lo poco que ha dejado, así que cabrita, ¿dónde estás? Que te estaba saludando yo. Bueno, ella se va, esta es como los perros, macho, 40 grados y le gusta tirarse al sol, en fin, cosas de los animales, pero a la cabra también le seguiremos echando este tipo de productos del huerto este verano, que normalmente nunca la había hecho. La cabra siempre se lleva, pues normalmente los productos de hoja, las acelgas, las lechugas y tal, pero mira, hemos visto que también es una buena consumidora de pepino. Y vamos a llevarle a la cabra estos chupones que hemos estado cortando. Yo diría que el olivo es una de las comidas favoritas de mi cabra.
No sé si de todas las cabras, porque claro, esto puede ser también un poco como los humanos, ¿no? Porque al final quizás si acostumbras a cada animal, pues le haces el paladar a comer un tipo de cosas u otra, pues al final quizás sienta preferencia por ese tipo de comida. Lo mismo en una zona, pues yo que sé, que haya castaños o que haya otro tipo de cultivos y has estado echándole eso durante mucho tiempo al animal, se haya acostumbrado a eso y sienta cierta preferencia hacia ese tipo de comida. Estos chupones, por cierto, tampoco vamos a rebañar el suelo lo máximo, simplemente pues vamos a llevar así los más grandes hasta preparar una carretilla. Y digo esto de acostumbrar el paladar porque a los humanos también nos pasa, ¿no? Que es uno de los problemas también de, por ejemplo, tener infancias donde comes mucha bollería, mucho producto muy palatable, comida basura en general y tal, que luego, claro, te pones en tus 30 años e intentas comerte verdura y no te entra porque tienes hecho el paladar y el cerebro a esos golpes de dopamina que te provoca la comida basura. Por eso, por ejemplo, como es mi caso, es tan difícil que una persona que no ha consumido verduras desde pequeño, pues en la edad adulta disfrute de ellas, no que las pueda comer, pero no creo que sea nunca su plato favorito. En realidad es curioso, ¿no? ¿Sois algunos de vosotros de ese tipo de personas que las he conocido, que disfrutan la verdura hasta tal punto de preferirla, por ejemplo, a otro tipo de comidas como una buena carne, unos huevos o incluso, pues por ejemplo yo el pecado, el problema que tengo es mi preferencia por el azúcar. Me tengo que controlar muchísimo porque soy un adicto al dulce y si por mí fuera me pasaría el día comiendo helados, bollería y todo ese tipo de comida basura. Y esto tampoco fue por culpa de mis padres, lo que pasa que de pequeño siempre fui un niño rebelde para comer e incluso cuando me quedaba a comer en el comedor del colegio recuerdo unas broncas con las cuidadoras, unos lloros, unas batallas por esconder la comida en un montón de sitios, en los bolsillos, para que vieran que me había comido parte del plato, porque todo, sobre todo con la verdura, acababa siendo una especie de negociación con ellas de en plan, bueno, te comes esta parte de aquí y ya te puedes ir al recreo, lo que sea. Y ya te digo, hacía verdaderas pillerías para escaparme de ahí. Y entonces, claro, pues ahora mi relación con la verdura es la que es, que intento consumir, sobre todo con recetas que me camuflen un poco su sabor la mayor parte posible, porque al final son una fuente de vitaminas y nutrientes bastante importantes, pero nunca seré una persona ya que disfrute la verdura hasta el punto de apasionarle un plato hecho con verduras. Es lo que hay que asumirlo y bueno, pues vivir con ello. Pero estábamos hablando de la cabra. Y claro, no solo por mis olivos se ha alimentado la cabra durante mucho tiempo con ellos, sino que antes, cuando iba más a la cooperativa, porque ahora veis que compro el pienso, la comida para los animales, el maíz y toda esa movida la compro en la ferretería que soléis ver cuando hacemos esas salidas en los diarios de campo, pero antes sí que iba más a una cooperativa y entonces en la cooperativa, cuando estaban con la campaña de aceituna, pues como las almazaras descartan todas las hojas, las separan de la aceituna, pues te dejaban llevarte sacos de hojas de olivo. Entonces, pues mi cabra ha comido muchos sacos de esas hojas de olivo y yo creo que por eso ahora le gusta tanto, ¿no? Seguramente pues también sientan ese proceso de acostumbrarse a distintos tipos de comida y sentir más preferencia por esta. Si tuviera que hacer una especie de ranking de los alimentos favoritos de mi cabra, diría... Es que el primero está reñido, yo no sé si sería el olivo o quizás serían las acelgas. Las acelgas ya os he grabado algún vídeo de ello, de cómo las disfrutan, cómo les encantan y en fin, pues no sé, estaría ahí la duda. Y bueno, decir acelgas o verdura de hoja del huerto en general, porque por ejemplo cuando le echo una lechuga también se lo disfrutan un montón. Por cierto, esto de recoger los restos de los chupones y las podas de los árboles, tengo entendido que es importante, porque si los dejas acumulados debajo del árbol, como que tengo entendido que pueden proliferar ciertas plagas. Sí que es verdad que creo que es con ramas más gordas que estas, porque hay un bicho que se llama el barrenillo, que suele penetrar la madera y si la cortas y la dejas en el suelo, pues creo que eso se puede ir al árbol y tal, aunque no sé hasta qué punto será importante, porque yo no sé, por ejemplo, si a nivel profesional, pues como hemos hablado antes, ¿no? Que todo esto se tendrá que hacer a mano porque no creo que haya una máquina que lo haga. Y luego no sé si irán recogiendo todo esto o también lo podrán aprovechar, porque realmente esto, si se le aporta a las calles, pues pueden ser nutrientes. Ya te digo, hay ahí una dicotomía donde no sabría si posicionar
posicionarme, si puede ser malo por la proliferación de plagas o puede ser bueno porque al final todo esto que queda debajo de los árboles es como si le echas tu materia vegetal, ¿no? Se lo irá tragando la tierra y servirá como abono. En fin, no sé, cada maestrillo tiene su librillo. Yo tendo a recogerlos también porque tengo la cabra, si no es probable que los dejara en el suelo, pero bueno, en fin, vamos a llevarle esta carretilla y a ver si le hace más atención y más caso que a la morera, que estamos gastando mucho tiempo en la cabra para que pase de la comida. Qué rico, cabrita, esto te gusta más, ¿ves? Sabía yo que es que el olivo no falla, macho, le encanta el olivo. No sé qué diferencia tendrá de sabor, evidentemente yo creo que ninguno de nosotros hemos probado a morder una hoja de olivo y una hoja de morera a ver si hay tanta diferencia para que sienta esta preferencia. Aunque estoy viendo ahí lo que le he tirado esta mañana y parece que sí que se ha comido algo, está bastante revuelto, porque además este tipo de hojas, pues claro, si no se las come el primer día, luego se van secando con el sol y a partir del segundo o tercer día se echan a perder. Por cierto, aquí tengo todos los restos de la poda del olivar del año pasado, que en algún momento habrá que amontonarlos para que no se queden por aquí tirados. Si fueran ramitas más finas, pues no importaría porque se las acaba tragando el suelo, pero en algún momento tendré que unificar todo esto, hacer un montón y cuando se pueda quemar, pues lo quemaremos, porque esto para compost, ya te digo, lo veo yo, entre que no tiene hojas y tiene los palos muy duros, lo que tardaría mucho en descomponerse, lo veo poco aprovechable. Y digo cuando se pueda quemar porque no hay que hacer barbaridades en el campo. He empezado el día hablando de los incendios. Muchos de estos incendios pues sí que son provocados por humanos que quieren hacer el mal, pero otros son provocados por humanos que tienen ciertos descuidos y no toman ciertos tipos de precaución. Ahora mismo, según está el campo, salta la más mínima chispa, sale del montón de quemar o lo que sea y te has llevado la parcela por delante, te has llevado el entorno por delante y la has liado pardísima. Así que a nadie se le ocurra hacer este tipo de cosas, porque además teniendo terreno pues haces un montoncito y es que no molesta, o sea que ya te digo. Y bueno, voy a dejar a la cabra comer porque yo creo que me está aquí escuchando hablar y está diciendo a ver qué intenciones tiene este señor, que yo he venido aquí a comer pero a ver si me va a hacer algo. Y dicho y hecho, os he hablado antes de que queríamos colocar una malla para que los pavos reales no se comieran los calabacines y os dejo por aquí las imágenes de cómo la hemos estado colocando. Al día siguiente mi padre se acercó a la ferretería y compró varias de estas mallas antipájaros y lo que decidimos fue anclarlas en las vallas que hacen de estructura a las tomateras, luego tensarlas bien para que queden los agujeros bien abiertos y puedan entrar los polinizadores y luego, como estáis viendo en el vídeo, pues usamos los distintos materiales del cultivo, las barras que sujetan los riegos por goteo y tal, para que ejerza cierta tensión sobre la malla y un pavo real demasiado avispado pues no le dé por levantarla. Además también cerramos el final poniendo varios ladrillos que tenemos pues también para estas labores del huerto encima de la malla y quedó bastante bien. Y como ya habéis visto, hemos estado colocando aquí esta malla de la que os he hablado porque los últimos días los ataques de los pavos reales eran bestiales. Me voy a acercar para que la veáis porque es tan finita que lo mismo ahora con el sol no la veis. Fijaos, es esta de aquí y lo que os he estado diciendo de que pudieran entrar los polinizadores, pues yo creo que esto tiene el tamaño suficiente para que no les afecte y puedan entrar perfectamente. De todas formas, lo que hemos hecho es dejar abierta esta parte de aquí, ¿vale? La parte esta de la valla de las tomateras no tiene valla por esta zona de aquí. De todas formas, estos días, sobre todo por la mañana, que es cuando más se cuelan, estaré pendientes porque los pavos reales son capaces de buscarse esta zona de entrada de aquí, meterse por ahí y seguir comiéndolos. Así que estaré atento a ver qué pasa. Pero decir también que el pavo real es un animal bastante asustón y yo creo que en cuanto se encuentre esta cosa rara que nunca ha visto en su vida, sobre todo si se queda un poco pegada a ella o le restringe la libertad de movimientos, yo creo que irremediablemente va a tender a huir y no vamos a tener problemas. Pero ya te digo, nos han sobrado dos y si sigo viendo algún problema de mordiscos o lo que sea, lo colocaré por aquí. Y por cierto, como los pavos reales pues son huidizos pero también son inteligentes, lo que hemos hecho es colocarlas en estas de aquí, porque he tenido la duda, digo, lo mismo estas, porque en estas he visto que no pican mucho los calabacines, porque al final están muy mezcladas con los melones y las calabacines,
calabazas, pero claro, como no encuentren su sustento de comida diario ahí, digo, lo mismo se nos vienen por aquí, así que esta la hemos puesto por aquí, simplemente pues un poco tirada por encima, porque también hay que tener en cuenta que yo voy a tener que seguir entrando casi a diario a recolectar los calabacines. Esta de por aquí pues es bastante sencillo, simplemente el mecanismo son estas piedras, como habéis visto, que hemos puesto aquí para que quede bien solapada, y sobre todo estos círculos bien abiertos. Estas mallas hay que tensarlas bastante para que estos circulitos queden de este tamaño y ya os digo, puedan entrar las abejas y otros polinizadores, y para recogerlos pues simplemente quito la piedra, me meto por ahí dentro y ya recojo todo. Así que a ver qué tal funciona, os lo iré comentando. Mañana por la mañana intentaré venir a la hora que están los pavos reales, intentaré venir además en modo sigiloso, que no me vean ni salgan huyendo, sino para ver cómo reaccionan, ¿sabes? Que tengo interés en ver la reacción de los pavos reales cuando se encuentren con esta sorpresita que ellos no se esperaban y les teníamos preparadas. Por cierto, tengo por aquí regando las patatas que van muy bien, están ya casi todas con las flores abiertas, incluso algunas ya han hecho el proceso y ya pues la flor incluso se ha muerto, y ahora pues el ciclo de la patata, ¿no? La planta irá como marchitando, enviando toda su energía al fruto, y dentro de no mucho tiempo, bueno, le queda bastante todavía, dentro de un mes y pico o así, pues espero tener ahí unas cuantas patatas, que por cierto, hacía un tiempo que no comía yo patatas y he vuelto a comprar en el supermercado hasta que tengamos estas disponibles, y me estoy volviendo a hacer patatas. Y bueno, ya que estoy por el huerto, vamos a acabar enseñándoos pues aquí las lechuguitas que plantamos, que no las tenía yo todas conmigo, que con estas temperaturas agarraran. Ya sabéis que las cebollas fui incapaz de que agarraran una vez pasamos los 40 grados, irremediablemente todas morían, pero tenemos aquí estas lechuguitas que metimos 7, porque al final 7 lechugas tienes para un montón de ensaladas, que van muy bien. Y una cosa que no he hecho es quitar la mala hierba de alrededor, porque las podría haber dejado más descubiertas, pero ya que tienden a espigar con la temperatura en verano, pues yo creo que así en semisombra se están desarrollando bastante bien. Y estas están creciendo muy rápido, Estas en 10 días ya se pueden ir cosechando y tendremos ahí unas cuantas lechugas, y espérate que no metamos otra ronda. Y en el próximo vídeo de los diarios de campo, ya la recogida de los calabacines y los pepinos, a no ser que tenga algo interesante que contaros, ni siquiera la muestro porque me parece muy repetitiva, pero el próximo día seguramente sí saquemos algo de recogida. Y es que los pimientos, fijaos cómo están ya. Este por ejemplo incluso se podía recoger. A mí me gusta recoger los pimientos pues quizás un poco más grandes que estos, pero tampoco los pimientazos que se ven en la tienda. Así favorecemos que la planta vaya enviando energía a nuevos frutos, y estos así con la piel delgadita, tiernecitos y tal, pues están bastante bien, la verdad. Así que seguramente ya para el próximo día, además están las plantas cargadas, nos hagamos una recogida de pimientos. Fijaos, mira cómo vienen ahí, cada planta pues tiene 5 o 6 pimientos, si multiplicamos pues tenemos aquí un pimiental bárbaro, ya que no tenemos y no creo que vayamos a tener demasiados tomates este año, pues al menos pues disfrutaremos de los pimientos, de los calabacines, de las lechugas, los pepinos, y en fin, lo que sí se ha dado bien en el huerto. Y lo que estoy deseando, macho, es que ya poder recoger algún melón y alguna sandía, porque creo que este año va a ser el cultivo del año, además un cultivo que disfrutamos mucho en casa. Me he estado fijando, y un trabajo que voy a hacer pues también seguramente en el próximo diario de campo, es con unos palos marcar los puntos donde están todas las sandías que ya tienen cierto tamaño, para cuando tenga que comprobar la madurez, que no me pase como el año pasado, que perdía mucho tiempo buscándolas entre toda esa hierba, que recuerdo que la hemos dejado a propósito para que hagan la misión de sombreo sobre el fruto mientras madura. Así que me haré con unos palitos, quizás le ponga pues como una banderita de colores para que se identifique bien, marcando dónde están todos, y así cuando quede poco para la madurez pues simplemente tienes que ir a fijarte en esos palos y puedes ir viendo los signos de madurez que ya aprendí a ver el año pasado, después de los primeros fracasos abriendo alguna sandía y que estuviera totalmente blanca, que son pues la parte que toca con el suelo, que esté blanquecina tirando incluso a amarillenta, el sonido de la sandía también al tocarlo. En el melón, como es un piel de sapo, pues esa rugosidad que le sale, esas líneas como marrones que tienen que estar bastante desarrolladas, y también ese amarilleo en la parte que toca el suelo. Ya me fui haciendo experto en melones el año pasado y en sandías, y yo creo que este año los sacaremos todos maduros. Y también en el siguiente diario de campo, os estoy haciendo mucho spoiler, pero sacaremos todas las berenjenas del suelo. He ido sacando poco a poco para consumirlas, pero me han dicho que al final la berenjena
berenjena, si la dejas mucho tiempo en el suelo, se vuelve dura, se vuelve fibrosa y no es nada aprovechable. Además me he comprado unos utensilios para cocina, que eso sí que no os lo voy a spoilear, pero vamos a hacer cosas interesantes. Seguiremos con las recetas del calabacín, hasta el calabacín que me he dado cuenta que es lo más versátil que hay en el huerto, pero creo que voy a innovar y voy a hacer también una cosa con remolacha para probarla, a ver qué tal está, aunque no soy yo mucho de productos dulzones. Y por cierto, esta semana para los miembros del canal tengo preparado esta albahaca que ya tiene buen tamaño, recolectar un poquito, he comprado queso, he comprado frutos secos y haremos un poquito de pesto, a ver qué tal nos queda. El pesto es una salsa que disfruto un montón. Y bueno, hasta aquí el diario de campo de hoy, espero que os haya gustado. Muchas gracias como siempre por verme y nos vemos en el siguiente. Te recuerdo que tienes que dejar un like, si no dejas un like no subo el siguiente diario de campo, así que dale al botoncito del me gusta. Y ahora hay una nueva opción en YouTube, bueno, lo quería comentar en el próximo vídeo, pero bueno, lo dejo para el próximo vídeo. Stocks and Tomatoes.